En esta sección veremos el concepto de la ley de Snell. Eh, Como ustedes ya han visto en las materias que están en nuestra plataforma e-learning de ultrasonido nivel 1, eh, cuando el ultrasonido tiene la propiedad de que el haz sonoro se focaliza, ¿no es cierto? Y es muy equivalente a lo que es un láser, ¿m? Como el que tengo en este momento acá. Con este es un láser en que la luz se focaliza. Pasa algo muy similar en el ultrasonido. Entonces, las leyes que se aplican a la óptica, como en el láser, también son aplicadas más o menos en forma similar a el ultrasonido. Son en algunos conceptos. Hay unas pequeñas variaciones que vamos a tratar de explicar en este video. Hay unas pequeñas diferencias. Pero es tan válida esta ley como en la óptica. Esta ley eh, la vamos a aplicar con este pequeño experimento que tenemos, este vaso acá. Si yo aplico el láser que incida con un cierto ángulo sobre la superficie del vaso, veremos cómo, ahí ustedes se fijan, cómo el haz va por un recorrido antes por el aire, ¿no es cierto? Y cuando entra al agua, como vemos acá, cambia el ángulo. Hay un cambio. Si va con 30 grados, el ángulo puede que no sean 30 grados de entrada al agua, sino que sean 25 grados. Bueno, esa ley, ese cambio de ángulo es calculable. ¿Ah? Y donde la física nos da un aporte, en este caso la ley de Snell. Esta ley dice que el ángulo de incidencia en este caso la superficie que vimos recién en el vaso, este ángulo se mide siempre con respecto a una perpendicular, en este caso sería el ángulo alfa i, cambia, ¿no es cierto?, como veíamos, a otro ángulo, en este caso beta, y aquí el sonido se propaga con una cierta velocidad, que es la velocidad del medio A, y la velocidad del sonido de propagación en el medio B. Este es el medio A y este es el medio B. Entonces, el ángulo de incidencia en el medio A dividido por su velocidad de propagación del sonido en ese medio, por ejemplo, un plástico, ¿no es cierto? Y cuando entra a otro medio, como fuera un acero, una pieza de acero, que estamos las velocidades de propagación son diferentes. En el acero es mucho mayor que en el plástico, por ejemplo. Entonces, por esta ley, que es la ley de Snell, nos dice que el ángulo de incidencia del medio A, el seno de ese ángulo dividido por la velocidad de propagación en ese medio de la onda, es igual al seno del ángulo B, beta, dividido por la velocidad de propagación en el segundo medio, el medio B. Decía al principio de esta explicación que esta ley también es aplicable a la óptica en algunas cosas. En la óptica hay solo una forma de propagación, en la luz. En sonido, en onda sonora, onda acústica, tenemos dos formas de propagación como se han visto. Una es la velocidad longitudinal y la transversal. Por lo tanto, en sonido tenemos una incidencia, ¿no es cierto? Y podemos tener dos ondas acá, en el medio del medio A al medio B, donde vamos a tener una velocidad longitudinal y una transversal. Una transversal o de corte. Tenemos, si ingresan, recién veíamos en el láser, que ingresa solamente un haz y hay un cambio de ángulo en la incidencia. Pero
y se introduce un solo haz luminoso en el vaso. Eso es solamente para la óptica. En ultrasonido se ingresan dos ondas acústicas, una longitudinal y una transversal. ¿Ya? Más adelante veremos que hay que dejar una, por lo tanto el ángulo de incidencia, si yo lo cambio, tiende a desaparecer la onda, una de las dos ondas. Se va tangencialmente por la superficie. Y ese sería el primer ángulo crítico, y después cuando desaparece la segunda, que se va por la superficie, sería el segundo ángulo crítico. Pero eso es materia que está un poquito más adelante en el desarrollo de este curso. Simplemente yo quería explicarle un poco la ley de Snell, que es este cambio de ángulo, ¿no es cierto? Para pasar de un medio a otro. Importante que los palpadores angulares que se ocupan en ultrasonido vienen clasificados, por ejemplo, de 45 grados, de 60, de 90 grados, y eso es solamente para el caso cuando el medio donde se está inspeccionando, que sería en este caso el medio B, el medio A, en ese caso es el plástico que tiene el palpador que protege al elemento piezoeléctrico, ese es el medio A, y el medio B sería la pieza a inspeccionar. Cuando el ángulo que viene impreso en el palpador, por ejemplo, si tomamos un palpador angular y es de 30 grados, ese ángulo está referido solamente para el caso del acero. Si usted inspecciona un ducto, por ejemplo, de HDP, esa velocidad del sonido es diferente, por lo tanto, el ángulo que tiene el palpador cuando entra en un plástico como el HDP es otro ángulo, no serían los 30 grados que vienen impresos. Eso hay que tenerlo muy presente. Por lo tanto, dependiendo si yo no inspecciono acero, esta ley cobra mucha importancia, es muy importante, por eso es importante manejar la matemática, ¿no es cierto? Ya hemos visto algunos repasos anteriores a estas secciones del curso, por lo tanto esta ley cobra mucha importancia. Bueno, no olviden que tenemos un foro, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer las preguntas a través de ese medio en la plataforma e-learning de ITEXPRO y con gusto responderemos sus consultas. Muchas gracias.